Bueno, entonces, integral de transformada de coseno de 4t, aplicando la fórmula, esto es igual a variable al cuadrado más constante al cuadrado. ¿Sí? Fácil. Voy a colocar otra trivial, otro ejemplito. Transformada de una exponencial, vamos a hacer una exponencial aquí bonita, de e a la 1 menos 2t. ¿Sí? Nosotros tenemos la transformada de e a la at, pero no 1 menos 2. Pero entonces, si ya vimos otra cosa por aquí, operaciones. Ah, no. Ah, no, esta todavía no la podemos hacer. Estaba pensando en aplicar propiedades operacionales de la transformada. Entonces, mejor todavía la quito. Para poder hacerla, entonces creamos primero las propiedades básicas, las propiedades algebraicas de la transformada. ¿Sí? Ya habíamos comentado, bueno, había dicho que la transformada de Laplace es una transformación lineal. Las transformaciones lineales respetan las operaciones del espacio, ¿no? Que es suma y multiplicación por escalar. ¿Qué quiere decir? Pues que la transformada de una suma es la suma de las transformadas. ¿Sí? Respeta la operación. Y cuando digo suma, pues ahí está involucrada también la resta, ¿no? Entonces, más o menos, más o menos. Y la otra es la de multiplicación por escalar. Transformada de una función f de t que está multiplicado por un escalar. Entonces, el escalar puede salir. Entonces, ahí están las operaciones. No existe más, no existe la transformada del producto, ni el cociente, ni nada por el estilo. Bueno, más adelante sí vamos a ver un producto. Bueno, entonces con base a estas propiedades algebraicas podríamos hacer más ejercicios donde toca hacer operaciones. Entonces ahora sí, voy a colocar aquí unos ejemplos. Entonces ahora sí, la transformada de e a la 1 menos 2t. Entonces, según las fórmulas tenemos la transformada de la exponencial, pero no de ese 1 menos 2t. Entonces acá pues se puede escribir como la transformada de e por e a la menos 2t. Y el e pues es un escalar, ¿no? Se puede salir y nos quedaría transformada de e a la menos 2t. Que esa es la fórmula 3 con a igual a menos 2. Según la fórmula, la transformada es 1 sobre s menos a. Y aquí como hay un e afuera, entonces quedaría e s menos a. Como a es menos 2, entonces nos quedaría más 2. Entonces aplicamos la propiedad del escalar. Bueno. Otro ejemplito sencillo. Transformada de 2t menos 3 al cuadrado. Bueno, ya no lo podemos hacer directamente. No hay ninguna fórmula así de esas, pero sí hay de potencias de t. Entonces acá lo que hay que hacer es primero desarrollar el cuadrado. Ya nos quedaría el primero al cuadrado más 2 veces, no, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bueno. Y según las operaciones, esto se puede partir en la transformada de este señor y de este señor. ¿Sí? Aplicar esa propiedad no quiere decir que en realidad usted escriba 3 transformadas, no. Es que va pensando en cada una.
pensando en la transformada de 4t al cuadrado, que sería 4 por la transformada de t al cuadrado. Y la de t al cuadrado, ahí quiero recordar aquí la fórmula, la de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. N factorial, es decir, 2 factorial, que es 2, sobre s a la n más 1. Luego sigue la transformada de este señor, que sería menos 12 por la transformada de t a la 1, que según la fórmula es 1 factorial, que es 1, sobre s a la n más 1. Y por último, la transformada del 9, transformada en una constante. Esa era la primera fórmula, que es la constante sobre s. Bueno, entonces la idea es que uno debería estar en la capacidad, después de hacer un par de ejercicios, de esta expresión, llegar de una vez al resultado. Y el resultado es 8 es el cubo menos 12 es el cuadrado más 9, S. Bueno, aquí podemos agregar el hecho de que S tiene que ser mayor a 0, según las fórmulas que estamos aplicando. ¿Sí? Que ahí todas tienen restricción. A veces uno la escribe, a veces se lo olvida. Bueno, entonces aquí podríamos hacer muchos ejemplos donde primero tocaría hacer una operación. Aquí tocó desarrollar cuadrado, también me la sé con un producto. Bueno, esto es un producto, ¿no? Esto es 2t menos 3 multiplicado por 2t menos 3. Entonces, algo para que opere y luego sí aplique las fórmulas. O más extremo, pues colocar aquí una trigonométrica para que aplique entidades trigonométricas. Sí, podría aparecer, no sé, un seno al cuadrado. Oiga, el seno al cuadrado tiene una fórmula bonita. Pongamos ese. El problema es que a mí se me olvidan las identidades. Transformada de seno al cuadrado de 3t. Aquí tenemos un problema con el ejercicio. No tenemos fórmula para este cuadrado. Pero podemos aplicar identidades. Muestra cuál es la identidad. Seno al cuadrado del ángulo. No me acuerdo si es 1 menos o 1 más. Y si es seno o coseno. Se me olvidan las identidades. Es como así, creo. Cuando θ vale 0, seno valdría 0. El lado derecho vale 0. Se reemplazamos por 90. Aquí nos quedaría 1. Aquí nos quedaría menos 1. 1. No sé, parece que sí es. Bueno, entonces aplicando esta identidad, aplicando la identidad nos quedaría transformada de 1 menos coseno de 2, de 2 veces el ángulo. Y el ángulo que tenemos es 3t, se nos quedaría 6t sobre 2. Bueno, ese 2 que está dividiendo lo podríamos sacar. Entonces lo quiero escribir por fuera. Entonces quedaría 1/2 de la transformada de 1 menos coseno de 6t.
Y esto es un medio que multiplica transformada la constante 1. Eso es la constante sobre la variable. Menos transformada de coseno. Eso es variable sobre variable al cuadrado más constante al cuadrado. Y la constante es 6. Se nos quedaría 36. ¿Sí? Hay que tener ahí a la mano las fórmulas para no perderse uno. Bueno, y así uno podría hacer bastantes ejercicios. Entonces ya con las operaciones algebraicas ya podemos hacer más transformadas, aunque no suficientes. Hay cosas que todavía no podríamos transformar. ¿Sí? Además, hay otras cosas que no se pueden con fórmulas. Toca hacer la integral. Entonces vamos a colocar aquí unos ejemplos donde toca aplicar la definición de la integral. Y para eso es muy bueno, para hacer ejercicios donde toca aplicar la integral, para eso es muy bueno si trabajamos con funciones a trozos. Entonces podríamos pensar en la función f de t. Voy a tomar aquí una sencillita. T al cuadrado, si t toma valores entre 0 y, no sé, 1. Y 0 si t es mayor o igual a 1. Bueno, y vamos a hallarle la transformada a la función a trozos. Bueno, para hacer una de trozos, lo que uno debe tener presente es que una función de trozos pues es una función bipolar, no tiene cambios. Esta tiene dos caras, dos personalidades diferentes. A veces se hace llamar t al cuadrado y a veces se hace llamar 0. Para hacer la integral, ¿sí? La definición dice que es la integral desde 0 a más infinito de e a la menos st por f de t. Entonces, si usted quiere integrar, pues debe saber quién es f, si es t al cuadrado o 0. Y para saber eso, pues hay que saber si estamos trabajando aquí o aquí. Y eso se puede hacer en la integral. Usted puede partir la integral en dos integrales. Esto se puede escribir como la integral que va de 0 a 1. Y de 0 a 1, la función se llama t al cuadrado. Y la otra es la integral de 1 a más infinito, que es a la menos st por nuestra función f. Que en este caso es fácil, que es la función 0. Por lo tanto, esta partecita nos daría 0 y la integral de 0 da 0. Entonces, quedó bonito porque no toca hacer el límite al infinito. Aquí simplemente este señor vale 0. Y nos salvamos de la parte del límite. Y nos queda esta expresión que es una integral normalita, de 0 a 1. Bueno, y que hay que hacerla por partes. Bueno, aquí podemos hacer tablita. Derivamos e integramos. Derivamos el polinomio, ¿no? Para que desaparezca. Derivada de t al cuadrado, 2t. Derivada de 2t, 2. Derivada de 2, 0. Bueno, al último no lo escribo. De ahí para abajo todo es 0. Y vamos a integrar e a la menos st. Con respecto a t, entonces s se considera constante. Y entonces aquí nos quedaría sobre menos s. Bueno, voy a escribir como de ladito para que no tome tanto espacio. Y volvemos a integrar. Nos queda lo mismo sobre menos s. Pero ya había un menos s, entonces nos queda más s al cuadrado. Y toca otra integral. Y volvemos a dividir por menos s, entonces nos queda menos s al cubo. Listo. Y multiplicamos de forma diagonal con signos intercalados. Más, menos, más. Bueno, de los productos da negativo, negativo, negativo y todos tienen en factor común e a la menos st.
Ya nos va quedando como resultado menos e a la menos st, que multiplica factor de t al cuadrado sobre s, más 2t sobre s al cuadrado, más 2 sobre s al cubo. Y toca evaluarlo de 0 a 1. Listo. Superiormente, como integramos con respecto a t, pues evaluamos en at, ¿no? Entonces, superiormente nos quedaría menos e a la menos t, a la menos s que diga, 1 sobre s, más 2 sobre s al cuadrado, más 2 sobre s al cubo. Menos, y evaluamos inferiormente. Aquí nos queda e a la 0, negativo, que con este negativo da positivo. Y aquí haría 0, 0, y este señor se salva. 2 es el cubo. ¿Listo? Ahí está el resultado. Bueno, ese resultado ahorita lo vamos a volver a utilizar. Porque quiero hacer, este ejercicio se puede decir salió fácil porque la parte de la impropia se eliminó, porque la función era 0. Entonces ahora voy a hacer lo contrario. Esta función, pero al revés. Primero 0 y al final t al cuadrado. Entonces la primera parte es la que nos va a dar 0 y aquí sí nos queda la impropia. Bueno, entonces, este ejemplo lo coloco es para mostrarles que a veces uno puede evitar hacer la integral impropia. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Evitar hacer la integral. Bueno, la impropia, ¿no? Integral en teoría toca hacerla de todas formas. Toca hacer una integral, pero no impropia en este caso. Entonces, transformada f de t. Bueno, ya sabemos que la podemos partir en dos. Tocaría partirla de 0 a 1, donde nos quedaría e a la menos st por f, que en este caso sería 0. Esta es la parte que se va a anular. Listo. Más integral de 1 más infinito. De e a la menos st, t al cuadrado de t. ¿Sí? En realidad esta partecita sale ya más o menos fácil porque es que esta integral ya la hicimos. Aquí tenemos el resultado, antes de evaluarla. Entonces lo que cambiaríamos sería las fronteras de 1 a b y luego que b tienda al infinito. Entonces aquí nos quedaría e a la menos sb, b al cuadrado s. Bueno, y aquí toca aplicar luego de Hospital. ¿Sí? Entonces, bueno, toca trabajar de todas formas. Pero uno dice, oiga, yo no quiero hacer la impropia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para evitar la impropia. Vamos a completar lo que falta para aplicarle la transformada. O sea, si este señor empezara desde 0, tendríamos la transformada de t al cuadrado.
que ese tiene fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es iniciarla desde cero. ¿Cómo hacemos eso? Pues sumémosle la parte que falta. Integral de 0 a 1. Eso es lo que falta. ¿Sí? Pero si usted le suma, pues obviamente está alterando el resultado. Entonces también le resto. Y en la suma, este señor se puede escribir como la integral de 0 hasta el infinito. Que es la transformada de t. Y nos quedaría la integral de 0 a 1. Que esa sería la parte que uno haría. Pero es una integral no impropia. No, integral normalita. Es la que hicimos ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿este señor quién es? Este señor es simplemente la transformada de t al cuadrado, que tiene fórmula. Y la otra es la que hicimos ahorita en el ejemplo. Por lo tanto, ya podemos escribir el resultado. Integral de t al cuadrado, 2 factorial, que es 2, sobre s a la 2 más 1. Menos. Y tomamos este resultado. Bueno, aquí quedaría positivo, aquí quedaría negativo. Ahora sin tomar, lo voy a tomar sin el menos y le cambio ahorita el signo al más. 2s al cuadrado. ¿Sí? Bueno, 2s al cubo menos 2s al cubo se cancela. Y entonces nos queda e a la menos s, 1 sobre s, más 2 sobre s al cuadrado, más 2 sobre s al cubo. Y entonces evitamos hacer la integral impropia. Es más, si uno la analiza un poquito, aquí lo que hicimos fue algo más interesante. Aquí como que le hicimos trampa, en cierta manera, a Hospital, a la plaza que diga. Porque cuando uno hace la transformada, digamos, de t al cuadrado, uno la hace de 0 hasta infinito, ¿no? Esa dice la definición. Esto es como si fuéramos hecho la transformada de t al cuadrado, pero no iniciándola desde 0. La iniciamos es desde 1. Y antes de 1, ¿qué hicimos con la función? La apagamos, la eliminamos, la quitamos. Entonces, cuando usted la escribe, en realidad no queda la integral desde 0 hasta infinito, porque la primera parte desaparece. Queda la integral desde 1 hasta más infinito. Es como si estuviéramos generalizándola. Entonces, no, yo no la quiero iniciar de 0, yo la quiero iniciar de un valor posterior. La quiero iniciar desde 1. La quiero iniciar desde 3. Entonces, usted la primera parte la apaga. ¿Sí? Y entonces tiene una fórmula, pero más larguita. Bueno, eso de apagar una función, eso lo hacemos aquí también, por medio de funciones escalón unitario. Lo vemos más adelante. Bueno, esta estaba fácil porque era una función de 2 trozos. Vamos a hacer un ejemplo más interesante. Vamos a hacer un ejemplo de una función de infinitos trozos. Y para eso quiero utilizar la función parte entera inferior. ¿Sí? Esa tiene infinitos trozos. Bueno, infinitos trozos es continua a tramos y es de orden exponencial. Es transformable. Bueno, una cosa es saber que es transformable y la otra es encontrar la transformada. Esta se le puede encontrar. Usted puede encontrar muchos ejemplos de funciones que cumplen las condiciones, pero búsquele la transformada. Eso es la parte complicada. Bueno,
Aquí el resultado en realidad nos va a quedar en una serie. Entonces, según la definición, el problema es que no podemos reemplazar porque este señor cambia demasiado de caras. De 0 a 1 vale 0. De 1 a 2 vale 1. De 2 a 3 vale 2. ¿Sí? Tiene infinitas caras. Por lo tanto, pues hacemos lo mismo que acá. Este señor tenía dos caras. Entonces, ¿qué hicimos? Pues la partimos en dos integrales. Este tiene infinitas caras, pues pártala en infinitas integrales. Ese proceso se puede hacer. Entonces, simplemente, pues haga la integral de 0 a 1. Donde parte entera vale 0. Ah, bueno, esta parte ya legalizada, 0. Luego, súmele la integral de 1 a 2. Donde parte entera vale 1. Luego, súmele la integral de 2 a 3. Donde parte entera vale 2. ¿Sí? Voy a escribir otra. Integral de 3 a 4. Donde parte entera vale 3. Bueno, puntos suspensivos. Podríamos colocar un décimo caso. Entonces, podríamos escribir lo siguiente. Más adelante podríamos tener desde K hasta K más 1. Y si escribo esas fronteras, entonces aquí nos quedarían E a la menos ST. Y si uno se fija en la secuencia, acá 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, K con K. Bueno, y eso sigue hasta el infinito. Quería colocar como un décimo paso para tener un patrón y poder escribir eso en una sumatoria. ¿Sí? Bueno, en una serie. Entonces, esto se puede escribir como la suma, vamos a hacer una suma infinita de la integral desde K hasta K más 1 de E a la menos ST por K. Y ese K iniciaría, bien, la podemos iniciar desde 0, pero desde 0 nos da 0. Esta parte la podemos eliminar, la podemos iniciar desde 1. Y va hasta el infinito. Y esta integral se puede hacer. Entonces la integral de E a la menos ST, E a la menos ST, sobre menos S. Evaluado de K a K más 1. El menos S no tiene nada que ver con la sumatoria ni con las fronteras de integración. Ese menos S lo podemos sacar. Y evaluamos. Bueno, yo creía que podía escribirlo en esa parte, pero no alcanza el espacio. Nos quedaría superiormente E a la menos S, que multiplica K más 1, menos inferiormente E a la menos S, que multiplica K. Profesor, una pregunta. ¿Sí, señor? La integral no se debería multiplicar por un k, o sea, porque k en la integral es una escalar y lo sacamos. La integral no debería ser lo El mismo. K, Sí, el K lo quité, ¿no? Este K puede salir de la integral, ¿no? Más no de la sumatoria. Sí, me faltó el K, sí. Gracias. Yo sí veía algo raro.
Porque pensando en este resultado, uno dice, oiga, aquí uno puede aplicar propiedades telescópicas de la sumatoria, pero no, no se puede aplicar porque me faltó escribirle la K. Entonces queda acá multiplicando todo. Entonces, por eso no se pueden propiedades telescópicas. Si no estuviera la K, no aplica propiedades telescópicas y sale. Bueno, así quedaría el resultado. Bueno, se puede arreglar un poquito. Esto se puede escribir como B a la menos SK, que se puede, bueno, se puede sacar factor común E a la menos SK. Y ese señor en realidad, a veces no sale la sumatoria, pero se puede factorizar. ¿Sí? Ahí prácticamente así quedaría. Simplemente le voy a hacer algunas modificaciones para que sea como más bonito, no sé. Esto se puede escribir como K, que multiplica a E a la menos SK, factor de E a la menos S menos 1. Ah, bueno. Y este señor sí no tiene nada que ver con la sumatoria. Este sí lo podríamos sacar. Y afuera lo podríamos factorizar el menos para que fuera con este menos. Entonces afuera escribimos 1 menos E a la menos S. ¿Sí? Y en fórmulas de sumatoria, este señor no tiene fórmula. Entonces así quedaría el resultado. Entonces queda como una serie. Listo. Ejemplo bonito. Ese es bueno, ese para infinitos trozos, hacer eso, expresarlo como una serie. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Entonces ya podemos hacer algunas transformadas, pero todavía falta. Hay muchas que no podemos hacer. Entonces, para poder ampliar la cantidad de transformadas que podemos calcular, vamos a empezar a ver unos teoremas. Vamos a hablar de los teoremas de traslación. Existen dos teoremas. Entonces vamos a hablar del primer teorema de traslación. Ah, no, pero antes del primer teorema de traslación, me iba a saltar un pedazo importante. Bueno, aparte de la transformada, o sea, tomar una función f que depende de t y transformar en una función f mayúscula que depende de s, podemos hacer el procedimiento contrario. Entonces podemos hablar de la transformada inversa. Inversa. La inversa es un poquito más compleja a la hora de hacer cálculos que la directa, que es la que estamos haciendo. De la inversa, pues, trabaja de forma contraria, ¿no? Usted tiene una función f mayúscula que depende de s y la quiere transformar en una f minúscula que depende de t. ¿Cómo se denota? Pues con la L transformada, pero a la menos 1. Función inversa. Esa es la función inversa. De tal forma que si usted compone, pues las funciones se anulan la una con la otra. En realidad es una función inversa. ¿Sí? ¿Cómo se define? Pues se define como se definen todas las funciones inversas, a partir de la función directa. Entonces aquí diríamos que la transformada inversa de f de s es f minúscula de t. ¿Sí? Al aplicar la directa a f minúscula nos da f mayúscula. Así se definen todas las funciones inversas. ¿Sí? Entonces, en este caso no hay que hacer integrales. Ahora, al igual que de la transformada directa,
teníamos que no todas las funciones son transformables. Entonces aquí toda función mayúscula, no toda función f mayúscula es transformable. Porque no toda función que usted escriba aquí en términos de S proviene de la transforma de una función f de t. Entonces hay funciones que simplemente no provienen de alguien acá. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a escribir un resultado de esa partecita. Fórmulas. Aquí ya tenemos fórmulas de este señor. ¿Cuáles fórmulas tenemos? Tenemos las 7 fórmulas principales. Esas no sirven. Pero tomando la L y escribiéndola al otro lado. Transformada inversa de K sobre S, K. Transformada inversa de N factorial sobre S a la N más 1, T a la N. Transformada inversa de 1 sobre S menos A, E a la T. Transformada inversa de K sobre S al cuadrado más K al cuadrado, seno de KT. Transformada inversa de K sobre S al cuadrado menos K al cuadrado, seno hiperbólico. ¿Sí? Entonces ya tenemos 7 fórmulas. Acá simplemente pues voy a nombrar, voy a escribir 2 de las que tenemos. Entonces yo voy a escribir aquí que ya conocemos algunas fórmulas. Bueno, 7 fórmulas para ser más específicos. ¿Sí? Entonces, voy a escribir directa como la transformada de K es igual a K sobre S. Entonces, la transformada inversa de K sobre S es igual a K. ¿Sí? Como la transformada de, voy a escribir una de las últimas, seno hiperbólico de KT es igual a la constante K sobre S al cuadrado menos K al cuadrado. Entonces, la transformada inversa de K sobre S al cuadrado menos K al cuadrado es igual al seno hiperbólico. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con las 7 fórmulas. Si usted conoce las directas, conoce las inversas. Ahora, si se fija también en las fórmulas, toca ir a las fórmulas un momentico. En las fórmulas, todas las fórmulas tienen algo en común. Estas fórmulas. Cuando hacemos las transformaciones nos quedan funciones en términos de S, pero la S, mire, siempre queda abajo. Bueno, en ocasiones queda arriba, pero también aparece abajo. Y aparece de abajo en grado superior. Además, esto tiene una característica todas las que tenemos acá. Si usted saca el límite de S en el infinito, la parte del S tiende a 0. Y en realidad eso es una característica que cumple todas las funciones que son transformables. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un resultado. Entonces, si la transformada directa de f de t es igual a f de s, sabemos algo de ese fs. Entonces, el límite cuando s tiende a más infinito, ese f de s tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Ese resultado para qué nos sirve? Bueno, ese resultado nos sirve para dar ejemplos de funciones que no son transformables inversas. ¿Sí? Entonces, también podemos colocar entonces un resultado inverso a lo que tenemos ahí. Entonces, si el límite cuando s tiende a más infinito de una función f de s es diferente de 0, ¿qué podemos decir de esa función f? Pues que no es transformable. No es transformable.
No proviene de ninguna función ft. Y entonces podríamos colocar un ejemplo de una función que no es transformable. Entonces, por ejemplo, la función f de s, igual voy a colocar un ejemplo simple. 1. Una función constante. Ese señor no es transformable. ¿Por qué? Porque el límite en el infinito sigue dando 1. Ahora, que el límite en el infinito de 0, pues tampoco le va a garantizar que es transformable, ¿no? Pero entonces aquí tenemos un resultado, pues, para saber cuándo no. Entonces, si el límite no a 0, no es transformable. ¿Sí? Podríamos colocar aquí un ejemplo un poquito más elaborado. Por ejemplo, podríamos tener s al cuadrado sobre s al cuadrado más 1. Ese tampoco es transformable. ¿Sí? Ambos tienen en común que el límite en el infinito da 1. ¿Sí? Acá, acá en el infinito usted puede quitar este 1 que está abajo. Ese 1 no está haciendo nada y nos queda s al cuadrado sobre s al cuadrado, que da 1. Ya llegamos a esta. Y el límite da 1. No son transformables porque el límite al infinito da 1 y debería, bueno, y para que de pronto fuese transformable, debería dar 0. ¿Sí? Pero no lo olvide, si da 0, no quiere decir nada. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si no da 0, ahí sí podemos concluir que no es transformable. Bueno, hagamos ejemplos de transformada inversa. La transformada inversa es un poquito más compleja. Digamos simplemente con esta sencilla. Vamos a hacer una de la más fácil. Transformada inversa de constante sobre S. Bueno, antes de hacer ejemplo, hay que tener en cuenta que la transformada inversa también es una transformación lineal. Es decir, respeta las operaciones. Entonces, esta es la propiedad de la suma y la multiplicación por escalar. Entonces, es bueno escribirla de todas formas. Transformada inversa de una función f de s más una función, llamémosla g de s. Esto es, y se puede separar. Y también me la sé para la multiplicación por escalar. Listo. Esas son las propiedades algebraicas. Las propiedades de transformaciones lineales. Respeta las operaciones del espacio. Bueno, ya con eso podemos hacer ejemplos. Entonces, los ejemplos aquí toca cuadrarlos para que se parezcan a la fórmula. Entonces, vamos a hacer el primero, ¿no? El que le dije, el fácil. Transformada inversa de constante sobre S es la constante. Pero entonces puede ser que no le den esa constante. Puede ser que aparezca algo como así. Transformada inversa. No, pero ese sí sale. No, ese sí sale muy sencillo. No, ese no tiene pierde.
constante sobre S. Hagamos otro más elaborado. Transformada inversa de 3 sobre, o no, quiero colocar uno para que sea directo. Y ahorita lo cambiamos. O sea, quiero pensar en la transformada directa primero, para poder hacer el ejemplo. Si hacemos la transformada de t al cubo, tenemos que el resultado es 3 factorial sobre s a la 4. 3 factorial es 6 sobre s a la 4. ¿Sí? Bueno, pensando en ese ejercicio, podríamos hacer la inversa. Transformada inversa de 6 sobre s a la 4, que nos tiene que dar t al cubo. ¿Sí? Pero eso ya está cuadrado el ejercicio. Ahora puede ser que le coloquen algo similar. El s a la 4, pero arriba que no leen el 6. Digamos que nos dan, no sé, un 2. Entonces, y la fórmula no cuadra. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hacer que cuadre. Necesitamos que arriba apareciera un 6. Aparece un 2. Entonces, vamos a utilizar la propiedad de multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a multiplicar por 3 para que me den 6, pero si multiplico por 3, se afecta el resultado. Entonces, multiplico y divido por 3. Entonces, multiplicando y dividiendo por 3. Y con eso cuadra uno el ejercicio. Lo que multiplico, lo coloco adentro. Pero lo que divido, ¿sí? El 3 no lo voy a escribir. Bueno, voy a escribir un momentico adentro, pero la idea es no dejarlo adentro. ¿Sí? Por propiedades del escalar, ese 3 puede salir como un tercio. Y ahora sí aplicamos la fórmula. Entonces esto nos da t al cubo sobre 3. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues cuadrar la fórmula para poder aplicarla. Entonces, ese es el problema de la inversa. Toca cuadrar las fórmulas para que se puedan hacer. Otro ejemplo. Entonces usted tiene que mirar a cuál de las 7 fórmulas primero se parece para poder cuadrarla. Entonces nos podrían decir transformada inversa de 1 menos 3s sobre s al cuadrado más 7. ¿Sí? Entonces arriba tenemos una expresión lineal y abajo tenemos una suma de cuadrados. Entonces, uno se centra más que todo en esta partecita del denominador. Bueno, dije suma de cuadrados, una suma. Este se puede ver como una suma de cuadrados, ¿no? Porque esto es raíz de 7 elevado al cuadrado. Entonces me refiero a la suma de cuadrados porque es que en las fórmulas yo vi algunas que tienen sumas de cuadrados, que es la de seno y la de coseno. Abajo tiene suma de cuadrados. Lo que varía es que arriba seno tiene constante, coseno tiene la variable. Entonces nuestra fórmula, nuestra expresión se parece a esta. Bueno, y también se parece a esta. Se parece a ambas. Entonces en realidad tocaría aplicar ambas. Simplemente hay que identificar cuál es el valor de K. Ya que vamos a utilizar fórmula 4 y 5. Y miramos qué valor de K. Fórmulas 4 y 5 con K al cuadrado igual a 7. Es decir, con K igual a raíz de 7. Y toca primero hacer algo de operaciones. Ok, aquí lo que vamos a hacer es separar el numerador.
La vamos a separar en dos. ¿Sí? El menos 3 lo podemos sacar. Esta ya está lista. Esta es coseno. Esta no está lista. Esta es seno, pero arriba debería aparecer la constante k. Ah, bueno, pues ya sabemos cómo hacer que aparezca la constante. Multiplicamos por raíz de 7 y dividimos por raíz de 7. Raíz de 7 y raíz de 7, pero afuera. Listo. Ya nos quedó seno, ya nos quedó coseno. Con k igual a raíz de 7. Entonces esto es igual a 1 sobre raíz de 7 seno de k veces t menos 3 coseno de k veces t. ¿Sí? Entonces hay que cuadrar las fórmulas. Bueno, obviamente estos primeros ejemplos son los sencillos. Hagamos uno más elaborado. Bueno. S más 1 sobre S menos 1 que multiplica a S al cuadrado más 4. Uy, ese ya es otro nivel. Bueno, acá en transformada inversa, estos son los típicos ejercicios que uno suele trabajar. Y si uno está modelando un problemita en una ecuación diferencial, posiblemente le salga un ejercicio de este tipo. ¿Cómo se hace este señor? Vean, a este señor lo que hay que hacer es fracciones parciales. Entonces, cuando uno trabaja transformada inversa, algo que aparece muy seguido son las fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, fracciones parciales. Bueno, en teoría, esto se puede escribir como. Recuerda que para fracciones parciales tienen que tener un cociente de polinomios. El grado del numerador tiene que ser menor al grado del denominador. Aquí siempre va a ocurrir eso, ¿no? Porque si este señor fuera de grado igual al de abajo o superior, el límite en el infinito no daría 0. Por lo tanto, no sería transformable. Entonces aquí siempre se va a cumplir que el de arriba es de grado menor que el de abajo. Y necesitamos que el de abajo esté totalmente factorizado en factores lineales y factores cuadráticos irreducibles. Irreducibles quiere decir que tiene raíces complejas. Bueno, entonces uno le aplica las fracciones parciales. En teoría aquí, como tenemos dos factores, pues necesitamos dos fracciones. Una para s menos 1 y otra para s al cuadrado más 4. Si abajo es una cuadrática, arriba es una lineal, que necesita dos letras, ¿no? Entonces, BS más C. Y tocaría buscar esos valores. Lo bueno es que en la virtualidad, pues uno simplemente pues a una calculadora que le ahorre la pereza de hacer las fracciones parciales. Voy a buscar aquí una calculadora. Calculadora de fracciones parciales. Symbolab. Bueno, a ir con Symbolab. Fracciones parciales. Bueno, aquí dice que la escriba con X. Bueno, yo creo que uno puede utilizar hasta la S y no hay problema.
Voy a tratar de hacerla con S. Entonces vamos a hacer un cociente donde arriba aparece S más 1. ¿Sí? No necesito compartir la pantalla para eso. Y abajo va a ser S menos 1 que multiplica a S al cuadrado más 4. Listo. Le voy a dar ir. Ya hizo la tarea. Ya. Es desde la virtualidad, esta partecita sí es fácil. Porque eso de estar haciendo el proceso completo de fracciones parciales, solo desgasta uno. Uno termina odiando las fracciones. Entonces esto es 2, 5, S menos 1, más 2 menos S más 3, 5, que multiplica S al cuadrado más 4. Listo. Este señor, esta es la exponencial. Y aquí, bueno, aquí el problema es que el 5 yo lo hago parecido a la S, no me vayan a enredar con esto. Este número 5, esto es S. Y aquí tenemos una suma de cuadrados y aquí tenemos variable constante. Este señor toca separarlo en dos. Voy a separar primero. Entonces, primero nos va a quedar 2/5 transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Esa es la fórmula exponencial. Luego nos va a quedar menos 2/5 transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 4. Y por último nos va a quedar más 3/5 transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 4. Listo. Las dos primeras están listas para reemplazar, la última no. Entonces, la primera es exponencial con A igual a 1. Esto es coseno, este señor es seno, con K al cuadrado igual a 4, es decir, con K igual a 2. Este está listo, pero aquí todavía falta la constante 2. Entonces, toca multiplicar aquí por 2 y dividir por 2. Entonces, abajo nos va a quedar un 10. Entonces, aquí tenemos que K al cuadrado es igual a 4. Es decir, que K vale 2. Listo. Y tenemos seno y coseno. Para que esto nos queda 2/5 de E a la AT. O sea, una vez T. Menos 2/5 de coseno de KT. Más 3/10 de seno de KT. ¿Sí? Entonces, desde la virtualidad, las fracciones parciales no nos asustan. Lo único que ustedes saber es cuántas fracciones, ¿no? Bueno, y si el polinomio de abajo pues no está factorizado, pues hay que factorizarlo. Bueno, también se puede hasta con calculadora. ¿Sí? Entonces, fracciones parciales. Esto se aplica siempre cada rato, cada momento, cada instante. Y en la presencialidad, uno termina cansado de esa clase. Hacer ejemplos con fracciones parciales. Además, aquí la parte de la transformada, lo que uno ve es poquito. Uno lo que hace es ver muchas propiedades para no tener que aplicar fracciones parciales. Bueno. ¿Sí? Entonces hay que cuadrar siempre la fórmula para poder aplicar la inversa. Entonces es un poco más desgastante que la transformada directa. Que simplemente aplique ya. Bueno, aplique ya, ¿no? Haga la integral, mentiras. O aplique la fórmula. Bueno, pero de fórmulas andamos graves. Solo tenemos 7 prácticamente. Y la definición. Entonces necesitamos, ahora sí, aplicar los teoremas de traslación para poder ampliar el número de funciones que podemos transformar. Entonces ahora sí vamos a hablar de los teoremas de transformación y vamos a hablar del primer teorema. Primer teorema de traslación. Ese se conoce como traslación sobre el eje S.
Y tiene la versión directa y la versión inversa. Vamos a empezar con la directa. Entonces, el enunciado dice de la siguiente forma. Si la transformada de f de t es igual a fs, traducción, si usted conoce la transformada de f, entonces conoce la siguiente transformada. F de t, pero multiplicado por e a la at. ¿Sí? ¿Qué es el resultado? Es esta misma, pero en vez de s menos a. Entonces hay una traslación en s. ¿Sí? La prueba es sencilla, cortica, por lo tanto la quiero hacer. Bueno, entonces partimos de la buena fe que esta la conocemos y que la transformada de f es fs. Pero yo quiero llegar a este resultado. Entonces vamos a hacer por definición, supuestamente, esta transformada. Entonces, transformada de e a la at. ¿Sí? Aquí a es cualquier número real, positivo, negativo, no hay problema. Según la definición, la transformada de e a la at por f de t es la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por nuestra función, que sería toda esta parte. Y lo que vamos a hacer es operar la parte de las exponenciales. Entonces se puede escribir como e a la... Aquí podemos factorizar el t. Y más voy a factorizar menos t. Menos t factor de a menos s. No, s menos a. Que multiplica a f de t. Bueno. Ya acabamos. Tenga en cuenta que en la definición, además, me queda hasta más fácil escribirla aquí un momentico. La definición de la transformada dice lo siguiente, ¿no? La transformada de una función cualquiera, la voy a llamar un momentico f de t, es integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por f de t. ¿Y el resultado quién es? Es una f mayúscula. ¿Que depende de quién? Pues nosotros siempre escribimos la s, ¿no? ¿Por qué escribimos la s? Ah, porque en la integral, el que acompaña al menos t es una s. Ahora, si en vez de s me diera por escribir, no sé, una u, entonces ahí sería f de u, ¿no? Esto depende de la letra que esté dentro de la integral. Entonces, aquí ¿quién acompaña al menos t? Ah, pues s menos a. Entonces, ¿qué nos va a quedar? F de s menos a. ¿Sí? Ya. Muy simple la prueba. Bien. Esa es la directa, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo así de la directa. Entonces, para hacer ejemplo, pues toca con transformadas que conozcamos, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar la transformada de t a la n, esa la conocemos. Y le agregamos una exponencial. Entonces podríamos pensar en la transformada de e a la menos 3t, por ejemplo, multiplicado por t a la 4. Ah, bueno, antes de hacer el ejemplo, una forma fácil de aplicarla. ¿Cómo se aprende uno el teorema? El teorema uno se lo aprende es con esta partecita nomás. O sea, la forma como uno lo aplica es la siguiente.
Entonces, para el teorema, usted lo que hace es lo siguiente. Transformada de E a la t por f de t. Entonces, a veces uno se asusta con la exponencial. Entonces, ¿qué hace uno en realidad? Quítela. No la escriba. Escriba simplemente transformada de f de t. Llega la transformada de f de t. Pero eso sí, cuando termine, donde esté la s, escriba s menos a. Así es como uno lo aplica. Esta es la forma de aplicar el teorema. Ahora sí podemos hacer el ejemplo. Entonces, transformada de e a la menos 3t t a la 4. Sabemos que vamos a aplicar el teorema porque hay una exponencial multiplicando. Uno dice, listo. Quitemos la exponencial porque esa exponencial me da susto. ¿Sí? Y en vez de S, escriba S menos A. Entonces acá, pues la gracia es saber quién es A. Entonces, A para este ejemplo es menos 3. Entonces acá nos va a quedar S menos menos 3. Es decir, S más 3. ¿Sí? Y entonces transformada de t a la 4. Según la fórmula, esto es 4 factorial sobre S a la 4 más 1. ¿Sí? Pero la idea es que en vez de S escriba S más 3. Eso lo quiero dejar aquí indicado primero. Entonces coloco una línea y escribo donde está la S, lo vamos a reemplazar por S más 3. ¿Sí? Aunque lo ideal sería entonces, no, borro aquí y sobre lo que acabo de escribir, escribo el S más 3. Simplemente lo escribo así como para que sea el procedimiento completo. Bueno, 4 factoriales 4 por 3 por 2, eso es 24, ¿no? S más 3 a la 5. Y salió. ¿Sí? Entonces es como hacer un pasito de más. Trabaje normal, pero simplemente haga una traslación al final con la S. Otro ejemplito ahí sencillo. Transforma de coseno de 2t sobre e a la t. Entonces uno dice, no, esto es lo mismo ahorita. Simplemente es escribirlo como un producto. Entonces esto es e a la menos t por coseno de 2t. Y ya solucionó el problema. Entonces, ahora sí podemos aplicar el teorema. Simplemente identifique el valor de a. A valdría menos 1. Y entonces quite la exponencial. Esa exponencial me asusta. Bueno, entonces coseno de 2t. Pero al final, en vez de S, escriba S menos A. Listo. Transforma de coseno. La de coseno es variable sobre variable al cuadrado más constante al cuadrado. En este caso la constante K vale 2. Se nos queda más 2 al cuadrado que es 4. Y en donde está la S, toca escribir S más 1. Listo. S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces queda sencillo, fácil de trabajar. Vean, la que tiene trabajito es la inversa. Entonces pongamos la inversa. Primer teorema de traslación, forma inversa. Simplemente voy a escribir forma inversa del primer teorema.
Para aplicarla, la quiero escribir primero la directa. La voy a escribir por aquí abajito y arriba escribo la inversa. La directa decía, si la transformada de f de t es f de s, entonces, ahorita lo borro. La transformada de e a la t por f de t es f de s menos a. Bueno, como la inversa, el mismo enunciado, simplemente tome transformada y escríbelo aquí como inversa. Entonces diría lo siguiente. Si la transformada inversa de f de s es f de t, ¿sí? Traducción, si ustedes saben el resultado de esa transformada, entonces sabe el resultado de la siguiente. Entonces tomamos la L y le escribimos la menos 1 al otro lado. Este señor es E a la T por F de T. Ah, y el F de T, ¿quién es? Es F mayúscula S, ¿no? Ah, no mentiras. Ah, sí, ya acaba. Listo. Así queda el resultado. Entonces, si usted conoce el teorema directo, pues de ahí tiene de una vez el inverso. Simplemente pase la L al otro lado de la igualdad como L a la menos 1. Bueno. ¿Cómo es que lo aplica uno? Bueno, uno lo aplica de la siguiente forma. Uno aplica de una vez esta parte. Entonces, primero usted identifica que este señor se parece a una de las fórmulas que tenemos, simplemente con una traslación en S. Dice, le toca aplicar el primer teorema. Entonces, la forma, bueno, yo tengo aquí una forma sencillita, que me gusta bastante. Es haciendo una sustitución. ¿Sí? Entonces usted primero identifica, oiga, esa se parece a las 7 fórmulas que tenemos. El problema es que la S viene acompañada de un número. Y entonces, yo lo que digo es, hagan lo siguiente, haga una sustitución. Tome U como S menos A. Y entonces, con eso nos queda simplemente, y cuando usted haga la sustitución, agréguele aquí a la parte que voy a escribir, la parte de E a la T. Ya nos quedaría E a la T por F de T. ¿Quién es F de T? Pues F inversa S. Bueno, si usted se la sabe con S, se la sabe con U. U. ¿Sí? O sea, todas las fórmulas que tenemos con S, la letra es lo de menos. Vamos a escribir transformada inversa de Fs, transformada inversa de F de U, de V, de W. La letra es lo de menos. Entonces, la podemos aplicar con la U. Pero aquí lo interesante es, haga la sustitución. Esto es bueno porque puede ser que en la fórmula que usted tenga, S aparezca muchas veces. Y si S aparece muchas veces, usted tiene que dejarlo todo en términos de U y aplicar la fórmula pues en términos de U. Bien, así es como uno aplica. Ejemplo para que nos quede más claro. Recuerda que las inversas son más complicadas, ¿no? Toca a veces cuadrarlas. Entonces nos piden transformada inversa, algo que toque cuadrar. Allá. Voy a empezar con una sencilla. S menos 3 al cuadrado. Y arriba voy a escribir, no sé, una S. ¿Sí? El problema de esa S es que siempre me parece un 5. Una S. Bueno. Entonces siempre se centra en la parte del denominador, ¿no? Entonces, ¿a quién se parece?
Voy a las fórmulas un momentico. O para que sepa a quién se parece, simplemente quítele un momentico aquí el 3 y quedaría un S al cuadrado. ¿Sí? Ese señor le voy a escribir aquí a quién se parece. Se parece a la fórmula que dice T a la N. N factorial sobre S a la N más 1. Si no estuviera ese 3, se parece. Entonces, solo me centro en la parte de abajo, arriba no. Me centro es acá. Lo importante está en el denominador. Dice, oiga, sí se parece si no estuviera ese 3. Entonces uno dice, bueno, quitémosle la traslación. ¿Cómo? Hágale una sustitución. Entonces tomamos, en este caso, U igual a S menos 3. ¿Sí? Hay que identificar cuánto vale A. Entonces aquí A vale 3. ¿Sí? Porque la fórmula dice, cuando haga la sustitución, entonces escriba un E a la AT. Y ahora sí deje el resto, pero en términos de U. Y si usted lo quiere escribir en términos de U, tenga en cuenta que hay que reemplazar la S. Bueno, aquí S menos 3 es U. Entonces abajo nos queda U al cuadrado. Pero arriba también había una S. Entonces por eso es bueno la sustitución. ¿Quién es ese? U más 3. Ya la sustitución es muy buena en el caso en que la S aparezca más de una vez. Listo. ¿Qué hay que hacer? Hay que separarla en dos. Esto es, bueno, aquí nos va a quedar 1 sobre U y 3 sobre U al cuadrado. Las voy a separar. 1 sobre U. La verdad es que la podríamos hacer de una vez, pero quiero escribirlas separadas. Porque aquí ambas ya están listas. Esta es la de la constante, con K igual a 1. Y esta sí es la de esta fórmula, con N igual a 1. Y arriba ya tenemos el 1 factorial, no hay nada que agregarle. Entonces, esto es T y esto es 1. ¿Sí? Entonces, si se la saben con S, se la sabe con U. ¿Sí? 3T. Listo. Bueno, otro ejemplito. Uno bonito. Ah, bueno, podríamos tener algo como S más 1 sobre S al cuadrado más 2 veces S más 10. Y uno dice, ay, apliquémosle fracciones parciales. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ya es una fracción parcial. A menos, o sea, se podría, si el de abajo se deja factorizar en dos factores lineales, entonces se puede escribir como dos fracciones. El problema es que este señor tiene raíces complejas. ¿Sí? Estoy pensando en la fórmula cuadrática al hacer la parte de la raíz que dice b al cuadrado, que es 4, menos 4 veces a por c. O sea, la parte del discriminante da negativo. Tiene raíces complejas. Uno con la calculadora puede verificar rápidamente, ¿no? O sea, no es factorizable. Por lo tanto, no podemos aplicarle fracciones parciales a algo que ya es una fracción parcial. Entonces, por fracciones parciales no se hace este ejercicio. No se puede fracciones parciales porque ya es una fracción.
Si usted le saca las raíces al de abajo, dan complejas, no se puede factorizar. Si pudiera factorizar, lo podríamos hacer dos fracciones. Pero sí se puede hacer algo. En este ejemplo, se puede completar cuadrados. Entonces hay que completar cuadrados, ¿no? Recuerden, completar cuadrados es algo que uno hacía en cálculo diferencial, cálculo integral, multivariable, ecuaciones diferenciales. O sea, ustedes ya son unos duros completando cuadrados. Entonces, completar cuadrados es hacer que la S aparezca solo una vez, ¿no? Simplemente lo voy a escribir en forma aquí general. Si usted tiene AS al cuadrado, bueno, a escribir con X, que es la variable que uno por lo general escribe toda la teoría. Hay dos formas de completar cuadrados. Una es trabajar con las X y dejar la C aparte, afuera, no meternos con la C. Pero a veces toca incluir la C. ¿En qué procedimientos toca incluir la C? En procesos donde toque sacar un factor común. Y en este caso, podríamos sacarle pronto un numerito, ¿sí? Entonces toca involucrar la C. Entonces, es decir, lo primero que uno haría es como sacar factor común el A, para que el X al cuadrado quede solo. Si usted factoriza la A, queda B sobre A, ¿no? Y aquí quedaría C sobre A. Ya está teniendo solo la A, entonces toma la X que no está al cuadrado y la divide en 2. Nos queda B sobre 2A. Y eleva al cuadrado. Y suma y resta esa cantidad dentro de paréntesis. ¿Sí? Para que no se altere. Y con los tres primeros términos tiene un trinomio cuadrado perfecto. X más B sobre 2A elevado al cuadrado. Y aquí nos queda un numerito. Bueno, cuando usted toma esa expresión y la iguala a 0, ahí es donde nace la fórmula cuadrática, ¿no? Bueno, esto es completar cuadrados. O uno simplemente, pues, podría tener la fórmula ahí a la mano. Y la X ya no aparece dos veces, aparece solo una vez. Queda un cuadrado y aquí nos queda un numerito, positivo o negativo, lo cual también se puede ver como un cuadrado. Y esta A, pues saldría de, pensando en este proceso, saldría aquí. Ah, bueno, pero aquí es fácil porque A vale 1. Ya no toca colocar paréntesis. Todo se puede hacer libremente. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, tomamos este señor. Aquí no hay nadie para tenerlo en cuenta. Entonces, simplemente tomamos el 2, lo dimos en 2, se nos da 1. ¿Sí? Vamos acá. Lo elevamos al cuadrado, sigue dando 1. Sumamos y restamos 1. Bueno, en realidad no necesitamos sumar y restar, porque le podemos pedir prestado una unidad al 10. Entonces nos quedaría 1 más 9. Entonces acá nos queda S al cuadrado más 2S más 1 más 9. Y este señor es un trinomio cuadrado perfecto. Oiga, aquí me cuadró con lo de arriba, no lo había pensado. Y me quedó apenas. Este señor es S más 1 al cuadrado más 9. Entonces, acá hay una traslación. ¿Sí? Quítele un momentico ese 1. ¿Qué tiene? Tiene la fórmula de coseno. Podríamos decir que U es igual a S más 1. Y en este ejemplo, entonces, A vale menos 1. Y entonces, bueno, me toca continuar aquí abajo. Eso nos queda como E a la AT por la transformada inversa de U sobre U al cuadrado más 9, que es la fórmula de coseno, con K igual a 3.
Es completar cuadrados. ¿Sí? Entonces ahí también pues de pronto uno podría tener un ejercicio donde se pudiera factorizar y tuviera entonces dos formas de hacerlo, o completando cuadrados o aplicando fracciones parciales. Bueno, vamos a dejar hasta ahí.